de esta tarde y vamos a abrir al pasaje de Efesios, por favor, hermano. Vamos al libro de Efesios. Perdón, Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Primera de Pedro 5, 1 al 11, ¿ya lo encontramos, hermanos? Aunque yo leo el 1, ustedes el 2, en el 11 nos unimos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada a todos. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos el 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, te suplico que obres poderosamente para que esta noche podamos entender el rol del pastor en la iglesia, el rol del que cuida a la grey. Gracias, Señor, por permitirme estudiar, recordar esta verdad. Y, Señor, gracias por hablarme y enseñarme muchas verdades importantísimas de lo que debo de hacer como pastor. Pero pido, Dios, que este mensaje les sea edificativo a la iglesia, para que también ellos puedan saber cómo orar por su pastor o los pastores de la iglesia. Y, Señor, te pido que obres para que este mensaje sea para edificación y para tu gloria. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A menudo leo libros, escucho mensajes acerca de cómo ser mejor padre, cómo ser mejor esposo. Y lo que me viene muchas veces a mi mente es primeramente, qué privilegio es aprender de la palabra de Dios, cómo ser papá, cómo ser esposo. Pero lo siguiente que me viene a la mente es, nunca nadie nos enseñó aparte de la palabra de Dios. Nunca fuimos a la escuela para aprender cómo ser papás, cómo ser esposos. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo ser papá, cómo ser esposo. Necesitamos aprender cosas básicas, hermanos, del cristianismo. Y la Biblia está para eso, para enseñarnos. Por eso, como prediqué esta mañana, hay que estudiarla. Pero hoy vamos a aprender cómo el pastor debe cuidar a la iglesia. La semana pasada prediqué cómo la iglesia debe cuidar al que los cuida. Y hoy voy a enseñar y predicar de cómo el pastor cuida a la iglesia. Esto es importante. Si usted dice, pastor, ¿para qué esos mensajes de mayordomía? ¿Cuál
¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio de estos mensajes de mayordomía? El beneficio principal, hermano, es que podamos ser lo que Dios quiere que seamos para su gloria. Ese es el beneficio principal. Que seamos lo que Dios quiere que seamos para su gloria. Que hagamos lo que Dios quiere que hagamos en su obra del ministerio. Que seamos esa pieza, ese miembro en el cuerpo que cumple su ministerio, que cumple su operación, que cumple su función, para que el cuerpo funcione bien y no seamos un miembro que no haga su parte en la obra de Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando no hacemos lo que debemos hacer? Fíjese lo que pasa, por eso leímos todo el pasaje completo. Fíjese lo que pasa, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿qué dice, hermanos? A quién devorar. ¿Por qué es tan importante que yo como pastor sepa qué hacer en la iglesia? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué es tan importante que usted como miembro sepa qué hacer en la iglesia? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su responsabilidad como mayordomo en la iglesia? Porque el diablo anda alrededor buscando a quién devorar. Esta frase, buscando a quién devorar, no habla de que el diablo nos va a aniquilar o nos va a matar, pero habla de que el diablo devora a un cristiano cuando le quita su utilidad. En ese momento ese cristiano queda devorado por el diablo cuando no le es útil a Dios. El diablo no tiene ningún problema con que vengamos a la iglesia, pero no hagamos nada. Él no tiene ningún problema con eso, porque pues ya somos salvos, no puede cambiar eso, pero si no hacemos nada para Dios, entonces Él está bien. El enemigo, el diablo, no tiene ningún problema que yo sea un pastor, pero que yo sea un pastor que no sabe qué hacer en el ministerio, que no sabe cómo servir a su Señor en el ministerio, porque entonces voy a ser inútil, voy a ser un pastor que no sirve en la obra del ministerio. Y por eso el enemigo, el diablo, está buscando a quien devorar. Aquellos jóvenes, dice la Biblia, que no están sujetos a los ancianos, a aquellos que no estamos sumisos unos a otros, aquellos que no somos humildes, aquellos, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, aquellos que no están cumpliendo el propósito que Dios les ha dado, son aquellos que el diablo devora y los quita de ser útiles en la obra de Dios, son devorados. Dice la Escritura, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero note cómo resistimos al diablo. Dice, al cual resistir firmes en la fe. Esto es, el diablo puede ser resistido, hermanos, cuando nos quiere devorar, cuando Él nos quiere inutilizar, cuando Él nos quiere quitar del ministerio. Podemos resistirlo, ¿cómo, hermanos? En la fe, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo correcto. Ustedes como miembros, usando sus dones, sirviendo al Señor, amándonos unos a otros, intercediendo unos por otros, sirviéndonos, edificándonos. Yo como su pastor voy a predicar de eso, cumpliendo mi ministerio. De esa manera resistimos al diablo, hermanos. Y dice la palabra de Dios, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, esta carta de Pedro, primera de Pedro, habla de los sufrimientos que están pasando los creyentes por haber sido dispersados. En el capítulo 1 habla de la dispersión de los creyentes. Fueron dispersados, fueron perseguidos y por esa razón estaban sufriendo. Y había una tentación, había una lucha constante en sujetarse, en seguir padeciendo de la gente o dejar de padecer y vivir como el mundo quiere que vivan. Y el Señor los anima, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice la palabra de Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuál es el rol de un pastor? Primeramente, hermanos, el pastor es un don dado a la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la cabeza, amén. La iglesia es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Dios quiere bendecir a la iglesia, Dios quiere usar a la iglesia. La iglesia tiene una razón de ser y existir. No podemos perder eso de vista, hermanos. La iglesia tiene una razón de existir. Y no existimos nada más para congregarnos los domingos, hermanos. Hablé de eso parte en la mañana. No es el propósito de la iglesia nada más venir el domingo y ya, olvidarnos del resto de la semana de Dios y de su obra. No, hermanos, la iglesia tiene un propósito, y ese propósito es darle gloria al Señor. En Efesios 3:21, no pierda 1 de Pedro 5, voy a estar allí, pero en 1 de Pedro 3, perdón, en Efesios 3, versículo 21, el Señor le dice a la iglesia cuál es su propósito. Y dice la Escritura, Efesios 3, versículo 21, dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es mi propósito, su propósito como iglesia, amados hermanos, es darle gloria a Dios. Es que Dios, hermano, reciba la gloria por cómo vivimos, por cómo nos comportamos, por lo que estamos siendo y haciendo para Él, y de esa forma la gente pueda conocer a Dios y darle gloria al Dios que nos cambió y que nos transformó y que nos está usando, y que también a ellos los puede transformar y los puede cambiar. Amén. Pero en la iglesia, hermanos, note capítulo 4 de Efesios, en la iglesia Dios ha puesto dones, ha puesto hombres que son dones a la iglesia, y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio. Esto es, este servicio de esta noche, hermanos, es un servicio para perfeccionarles a ustedes, madurarles, para ser los mejores cristianos, para que ustedes sepan mejor cómo servir al Señor como iglesia. Y note, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es lo primero, hermanos, que Dios quiere en la iglesia, es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Porque un cuerpo de Cristo, una iglesia edificada, es una iglesia que va a poder servir al Señor. Y nótese que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es lo que Dios quiere, que todos los cristianos, hermanos, tengamos la misma fe que Cristo tiene, que Jesucristo tiene, la fe de Cristo Jesús. Y del conocimiento del Hijo de Dios. La meta de la iglesia, hermanos, es conocer a Cristo. Conocer profunda, íntima, ricamente, personalmente a nuestro Salvador Jesucristo. Y note, a un varón perfecto. Esto es, Dios quiere que seamos como Cristo, un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que andemos de un lado para otro, hermanos, pero que estemos firmes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Y esta tarde, hermanos, vamos a ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo crecemos en la verdad? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Qué dice, hermanos? Amor. En amor. Qué interesante. Lo que Cristo quiere que la iglesia sea. Pero esta noche voy a enfocar, Cristo le dio a la iglesia un pastor, y el pastor cómo cuida a la iglesia. Voy a enseñar un bosquejo con letra E, con la letra E, puras letras E en mis puntos. Primer punto de lo que el pastor debe hacer en la iglesia: el pastor debe de enseñar. El pastor debe de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro 5, hermanos. 1 de Pedro 5 es mi texto. 1 de Pedro 5 dice, versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar viene de llevar a los pastos a la grey, a las ovejas. Apacentar, estaba yo estudiando y me pregunté, ¿las ovejas se pueden cuidar solas o necesitan un pastor? Mientras que las ovejas estén donde hay pasto, se pueden cuidar solas. Es lo que encontré. Si las ovejas están en un lugar de pasto, ellas pastan y comen, no hay problema. Pero cuando no hay pasto, las ovejas necesitan a un pastor que las guíe al pasto. ¿Por qué? Porque las ovejas, hermanos, se pueden descarriar fácilmente. Las ovejas se pueden perder fácilmente. Las ovejas son muy vulnerables a los enemigos. La oveja necesita al pastor que la guíe. Y es por eso que Dios pone pastores en la iglesia bajo del pastor de pastores. El pastor de pastores es Cristo, hermano. Yo estoy representando a Cristo. Él es el pastor de pastores. Dice en Hebreos 13, Él es el príncipe de los pastores. En 1 de Pedro 5 también lo dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y creo que en Hebreos 13, versículo 20 también dice la palabra de Dios que Él es el gran pastor. Déjeme leerlo. Dice, el gran pastor de las ovejas. Él es el príncipe de los pastores y Él es el gran pastor de las ovejas. Y yo solamente, hermanos, soy un pastor bajo el pastor. Entonces, ¿qué es lo que me dice el pastor de los pastores, el gran pastor, el príncipe de los pastores? Me dice, apacienta la grey. Llévala donde hay pastos. Llévala donde hay agua. Otra cosa, las ovejas no beben agua de cualquier lugar. Tiene que ser un agua quieta, un agua limpia. Ellas no son como los perros, ¿verdad? Que beben agua del charco, agua negra. No les importa el perro, el agua donde sea. La oveja no, la oveja bebe agua limpia, agua estancada, agua que está transparente, que no está agitada. Por eso el pastor debe llevarles a las ovejas a los pastos y a las aguas. ¿Qué es eso, hermanos? Es la palabra de Dios. Fíjese conmigo, vea conmigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, por favor. Salmos 23. Ese es el salmo del buen pastor. El salmo del buen pastor. Y vamos a ver versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice, hermanos? Me hará descansar. Note lo que dice. Es importante los adjetivos delicados. Literalmente esto es grama. La grama es el pasto suave, el pasto joven, el pasto nuevo. Es un pasto lleno de nutrientes, un pasto muy digerible. Hay pasto que parece hasta que corta, ¿verdad, hermanos? Como si tuviera navajitas y seco y duro. No. Dice la Biblia, delicados pastos. Pastos suaves, pastos verdes, pastos que tienen nutrientes para nutrir sus ovejas. Y esos delicados pastos, hermanos, es la palabra de Dios. Entonces, un pastor necesita dar a su iglesia la palabra de Dios. Hablarles de lo que dice Dios.
Pero es tan importante que en el púlpito, hermanos, nunca se traiga política, nunca se traigan opiniones personales, nunca se traigan a ventilar pleitos entre pastores o diferencias entre iglesias, ni aún hablemos menos de otras iglesias, otras denominaciones, porque no es lo principal, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en el púlpito el pastor hable de los pastos verdes, esto es de la palabra de Dios. Esos pastos verdes, esos delicados pastos que Dios quiere que la iglesia pueda comer. Note, y luego dice versículo 2, junto a aguas de reposo, ¿qué dice, hermanos? Me pastorearán. Aquí la escritura nos habla no solamente que la oveja necesita pastos, pero también necesita aguas. Pero note las aguas, otra vez el adjetivo, aguas de reposo. No aguas caudalosas, no aguas peligrosas, aguas de reposo, aguas donde la oveja puede beber sin miedo, puede beber sin peligro, puede beber con seguridad, puede beber todo lo que necesite y allí va a estar segura. Una de las cosas que el pastor hace, hermanos, es cuida a la oveja, la protege, la guarda del maligno, del mal, y esto es por medio de llevarla a los pastos delicados y a las aguas de reposo. Ese es como el pastor cuida de las ovejas. Vea conmigo, por favor, hermanos, el libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Dios estaba muy enojado, hermanos, con los pastores del Antiguo Testamento. No todos, pero en los tiempos donde había apostasía en Israel. Había apostasía porque los pastores no estaban haciendo su trabajo. Y note lo que dijo Dios. Ezequiel 34:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel. ¿Qué dice, hermanos? Que se apacientan a sí mismos. Esto es, se están apacentando a sí mismos, pero no apacientan los pastores a los rebaños. Versículo 3: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. En otras palabras, estos pastores con quienes Dios está enojado son pastores que están buscando su propio beneficio, están haciendo lo que les conviene a ellos, están buscando su satisfacción personal, pero no buscan la satisfacción de la oveja, hermanos. Y es por eso que cuando Cristo, hermanos, viene a la tierra, Él les dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no vine a apacentarme a mí mismo, dijo Cristo. Yo no vine a que me sirvieran, pero yo vine para servirlos. Un pastor es un siervo, hermanos. Pastor, amén, qué bueno que lo dice, porque yo creo que usted, hermanos, estoy predicando sus mensajes no porque aquí está la perfección, el ejemplo perfecto, o porque ustedes son perfectos. Estoy hablando estos mensajes para que sepamos cómo orar unos por otros. Cómo orar unos por otros. Porque esto de yo ser un pastor bíblico, hermanos, literalmente es imposible, humanamente hablando. Yo no puedo. Humanamente, hermano, yo soy igual que usted. Tengo carne, tengo huesos, tengo deseos, tengo a veces tentaciones y a veces quiero apacentarme a mí mismo. Soy humano, soy hombre, hermanos. Y usted también, como humano, quiere
no servir a los hermanos, vivir para sí mismo, que los hermanos lo sirvan a usted, a ver qué la iglesia me da y no que doy a la iglesia, y así venimos pensando, pero por eso necesitamos orar unos por otros. Y la oración entonces cobra un sentido bíblico, y la oración, hermanos, agarra un revuelo del poder de Dios, porque estamos orando conforme al corazón de Dios, estamos tocando el punto que Dios toca y orando para que Dios obre. Entonces Dios se manifiesta de tal manera que su gracia y su misericordia y su poder caiga sobre esta iglesia, sobre el pastor y los miembros, para que esta iglesia sea una iglesia que le dé gloria y honra, hermanos. Entonces vemos, Jesucristo es el buen pastor, su vida da por las ovejas. El Señor habla, vamos a ir Juan 10, por favor. No, bueno, voy a andar de aquí para allá, pero vamos a Juan 10, por favor. Juan 10, y vamos a ver en Juan 10, dice la palabra de Dios, Juan 10, versículo 11, lo que estoy leyéndoles ahora mismo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y fíjense, el que se apacienta a sí mismo, hermanos, ahí está. Aquí le dan otro nombre en la Biblia, más el que asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahí está el pastor que se apacienta a sí mismo. Él solamente quiere salario. Él no le interesan las ovejas. Si viene el lobo y se las lleva, que se las lleve, y se las coma, buen provecho, lobo. Que te hagan bien, una buena barbacoa, lobo. No, hermanos, el buen pastor, el Señor Jesús dice, Él da su vida por las ovejas. Y uno, oren por su servidor, oren por el pastor de la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es eterna, la iglesia es para siempre. Oren por el pastor de la iglesia, que el pastor de la iglesia apaciente a las ovejas y no se apaciente a sí mismo. Que el pastor sirva a las ovejas y no que las ovejas le sirvan a él, para hacerlo sentir como si fuera un hombre especial. Hermanos, somos igual todos, somos siervos del Señor. Mas el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 3, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Note, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué dice, hermanos? Me conocen. El pastor no se apacienta a sí mismo, les enseña palabra de Dios, las conoce por nombre. Y las ovejas conocen el nombre de su pastor. Nos conocemos, somos una familia en la fe. Dice, así como el pastor me conoce y yo conozco al Padre, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El pastor tiene un corazón por otras ovejas. Estas son las perdidas, aquellas que no tienen a Cristo. Dice la Biblia, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el corazón de un pastor bíblicamente, hermanos. El pastor, el corazón de Cristo. Entonces el pastor primeramente apacienta las ovejas. Vamos a Ezequiel 34 otra vez, Ezequiel 34, y estábamos viendo que el pastor se apacienta a sí mismo, no las apacienta a las ovejas. Segundo punto del mensaje, hermanos. El pastor edifica a las ovejas. Edifica a las ovejas. Aquí es interesante cómo Dios quiere que edifiquemos a las ovejas. ¿Cómo vamos a edificar a las ovejas? Se edifican a las ovejas, hermanos, de muchas formas. Se edifican a las ovejas siendo un buen administrador. Ahí está el versículo de este año, el tema de la iglesia. Se requiere que los administradores, que cada uno se haya hallado fiel. Un pastor debe ser fiel. Fiel a Dios, fiel a su ministerio, fiel a la causa de Cristo, hermanos. Y así es como una oveja puede orar por su pastor. Ayúdalo a que sea fiel, para que ese pastor me pueda edificar.
Que sea de edificación su ministerio, que sea de edificación su vida, que no sea un pastor que ande de un lado a otro en la fe, sino que edifique a la iglesia. Mire lo que dice Efesios 4, por favor, versículo 12. Efesios 4, versículo 12. Efesios 4:12 dice la palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué, hermanos? La edificación del cuerpo de Cristo. Un pastor edifica las ovejas siendo fiel. Un pastor edifica a las ovejas, hermanos, orando por ellas. Orando por ellas. La edificación es una construcción espiritual que solamente Dios hace. Yo no puedo edificarles, Dios los edifica a ustedes, pero yo puedo participar en su edificación orando por ustedes. Amén. Colosenses 1:9, vea conmigo por favor, Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Fíjese el corazón de un pastor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice, hermanos? Espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto edifica, hermanos, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense cómo comencé leyendo, hermanos. Comencé leyendo en el versículo 9, pero no podemos parar de leer hasta que hay un punto. Hay comas, hay puntos, punto y coma, pero hasta que hay un punto podemos ver que Dios terminó la idea de ese pensamiento. Y toda esta idea de orar por los hermanos, no es solamente orar por orar, pero es orar, hermanos, para que Dios haga algo en ustedes, algo que yo no puedo hacer. Aquí vemos que Dios, versículo 9, que Dios les dé conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, que Dios obre en ustedes para que les dé conocimiento de su voluntad con sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden dignos. Que Dios, versículo 11, los fortalezcas con poder, Señor. Que tú, Señor, que los hagas aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y hermano, de esta manera, orando bíblicamente, podemos ver resultados bíblicos en la vida de las ovejas, de ustedes. Igualmente, usted le enseñé la semana pasada cómo orar por su pastor, ¿verdad, hermanos? Y si oramos de esta manera, Dios se va a agradar de su iglesia, hermanos. Hermanos, haga una lista de oración. Haga una lista de oración. ¿Cómo orar por su pastor? ¿Cómo orar unos por otros? Yo aprendí eso porque cuando oramos, a veces empezamos a divagar mentalmente. Nos hincamos a orar y empezamos a divagar. Pero cuando usted ora, y usted ora con una lista de oración, usted sabe cómo orar bíblicamente. Le voy a compartir, hermanos, de mi lista de oración, aquí en cómo oro por ustedes. ¿Qué versículos oro por ustedes? Este que leímos es uno de ellos. Les quiero compartir, aquí está. ¿Cómo oro por ustedes? ¿Qué versículos le pido al Señor cuando oro por las familias de la iglesia? Oro por ustedes, hermanos, lo que acabamos de leer en Colosenses, fue Colosenses, ¿verdad? Pero también oro en Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Fíjese qué hermoso, hermano, qué específico. Hermanos, la oración es poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted ora por mí bíblicamente, yo oro por usted bíblicamente, Dios va a contestar con su poder, hermanos. En su tiempo, en su momento, como Él quiera contestar. Oro por ustedes, diciéndole al Señor, en Colosenses, eso ya lo leímos ahorita, libro, no nos dejes caer en tentación, Mateo 6. Oro por ustedes, 2 Tesalonicenses 3, 1 al 4, para que la palabra del Señor corra en sus vidas y sea glorificada. Oro de acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 23, para que sean guardados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Oro por ustedes en Colosenses 2, 2, para que Dios nos llene de valor para hacer la voluntad del Señor. Oro por ustedes, hermanos, en Juan 17, para que estemos unidos en amor, unánimes en la mente de Cristo. Oro por ustedes en 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y de esa manera Dios edifica. Entonces un pastor, como estamos aprendiendo esta tarde, un pastor edifica a su iglesia. ¿Cómo? Orando por ellos, orando por nombre, orando por apellido, orando por sus hijos, orando por necesidades. Hermanos, si tienen necesidades, mándenme un texto y yo oro por ustedes todas entre semana y puedo pedir por ustedes, por su necesidad, por lo que están pasando. ¿Por qué? Porque es mi ministerio, es mi privilegio orar por ustedes. Pero ¿cómo más edifica un pastor, hermanos? Un pastor edifica consolando a las ovejas. 2 de Corintios 1, por favor. 2 de Corintios 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Oren por mí, hermanos, como pastor. Oren para que Dios me consuele a mí. ¿Sí? Pastor, ¿tiene quebrantos? Sí, hermanos. Pastor, ¿tiene dolores? Sí. ¿Tengo dificultades? Sí. Todos los tenemos, hermanos. Pero yo necesito que usted ore por mí para que Dios me consuele a mí, para yo poder consolarlos a ustedes. Y que el que nos consuele a los dos sea Dios. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por eso es importante que un pastor, hermanos, en mi opinión es ideal que esté casado. No estoy diciendo que no esté casado no puede ser pastor, no digo eso, pero es mejor que esté casado. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a un matrimonio. Que tenga hijos, ¿para qué? Para que pueda ayudar a un matrimonio con hijos, batallando con adolescentes, batallando con los jóvenes. Y que Dios le consuele, que Dios le guíe, que Dios le dé respuestas para que Él pueda dar respuestas a los que vienen por consuelo con Él. Amén. Necesitamos, hermanos, el consuelo de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios. Consolarnos unos a otros. Note en Ezequiel 34 lo que pasaba. Ezequiel 34. Las pobres ovejas estaban lastimadas, estaban dolidas, y el pastor no las consolaba, no las fortalecía. Ezequiel 34:4. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Comencemos en el versículo 4. ¿Listos? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Es importante que un pastor, hermanos, consuele, y no solamente eso, vende a la perniquebrada, que vuelva al redil a la descarriada,
Busque a la perdida, pero que no se enseñoree de ellas. ¿Por qué? Porque las ovejas, hermanos, son del Señor. Ustedes no son mis ovejas, son ovejas del Señor. Dios le da al pastor una iglesia. No, Dios le da a la iglesia un pastor y no al pastor le da una iglesia. Esto es, la iglesia es el centro de Dios, el cuerpo de Cristo. Y por eso Dios quiere que el pastor, como Él cuida de su iglesia, quiere que el pastor cuide a esa iglesia y las consuele, las vende, las ayude, pero no enseñoreándose de ellas. Un pastor, dice la palabra de Dios, edifica. ¿Cómo edifica, hermanos? Un pastor edifica cuando redarguye a las ovejas. Tito 1:13, por favor. Tito 1:13. Ahí en Tito 1:13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Tito 1, versículo 13. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La edificación, hermanos, a veces requiere reprensión dura por parte de la palabra de Dios. Exhortación bíblica, hermanos. Un jalón de orejas bíblico. No vayas por ese camino, no hagas eso, no te dejes engañar por el pecado, no te vayas por el camino del mundo, allá hay perdición, ve por el camino angosto, porque el camino ancho te lleva a la perdición. Dios no te va a bendecir por allí y necesitamos escuchar esas cosas, hermanos. Pero a veces, la oveja, ¿qué quiere escuchar? A veces la oveja quiere que le rasquen la oreja, ¿verdad? Que le digan lo que quiero oír, que le digan cosas bonitas nada más, que no le hablen de pecado, que no le hablen de juicio de Dios, que no hablen de que Dios es un fuego consumidor, porque eso algunas ovejas no lo quieren oír, hermanos. Y hermano, qué importante es que nosotros como ovejas, porque todos somos ovejas, estemos sensibles a que Dios sabe lo que necesitamos y Él nos pone un pastor en la iglesia o pastores en la iglesia para enseñar lo que necesitamos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vea conmigo 1 Timoteo. 2 Timoteo, por favor. 4:3. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo. Voy a dejar que lo encuentre. 2 Timoteo 4:3. ¿Ya lo encontramos? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí le está hablando a Timoteo. Timoteo, va a haber tiempo donde la gente no va a querer oír sana doctrina, pero tú predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Tú como pastor debes de edificar la iglesia, exhortar a las ovejas para que las ovejas no se descarríen, no dejen el redil. ¿Qué más hace el pastor, hermano? El pastor, primeramente vemos, el pastor enseña, el pastor edifica. Una de la parte de la edificación es orando por ellas. Pero otra cosa, hermanos, el pastor también exhorta. Estábamos viéndolo, exhorta. Vea conmigo, por favor, en 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice la palabra del Señor. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, son todos milagros.
No, ese no es el versículo, perdón, hermanos. No es el versículo que le buscaba. Pero bueno, el pastor exhorta a la congregación. Ahora, vea lo que dice. Otro punto bien importante, hermanos. Las letras del bosquejo son: el pastor enseña, el pastor edifica, el pastor exhorta, el pastor es ejemplo. Ejemplo. Es bien importante el ejemplo. Un pastor, hermanos, no debe de enseñorearse de las ovejas. Esto es, un pastor no las va empujando, no las va dando latigazos, no les va tirando pedradas. Un pastor no les va dando de palazos por atrás. Un pastor va adelante y las va guiando. Es el pastor bíblico. El pastor va delante de las ovejas. Fíjese lo que dice conmigo la palabra de Dios. Vea conmigo en el libro de Juan, por favor. Juan 10, versículo 4. Dice, hablando del pastor de los pastores, el Señor Jesús: y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué dice? Va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué, hermanos? Le siguen, porque conocen su voz. ¿De quién está hablando? De Cristo, del pastor de pastores, del Señor Jesús. Aquí vemos cosas muy interesantes, hermano. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Esto es, el pastor, hermanos, tiene un papel en la iglesia de marcar el rumbo para seguir a Cristo. Esto es, vamos, iglesia, a seguir a Cristo. Vamos este año a tener este viaje misionero. Vamos a este año a echarle ganas en ganar almas, en discipular. Vamos este año, hermanos, a buscar agradar a Dios y ser buenos mayordomos, como ese es el tema de este año. Dios le da a un pastor una dirección. Es algo que usted puede orar por su pastor, para que su pastor tenga dirección bíblica, hermanos. El pastor no ande perdido, no ande errante, sino que tenga dirección bíblica y que Dios lo use. Necesito sus oraciones, hermanos, porque el pastor va delante de ellas, y dice, y las ovejas le siguen. Qué hermoso, hermanos, es que las ovejas siguen a aquel que va siguiendo a Cristo, aquel que está exaltando a Cristo, aquel que está tratando de hacer la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Filipenses. Por favor, Filipenses. Ahí en Filipenses, capítulo Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Hablando de ser un ejemplo, un pastor debe ser un ejemplo. Efesios 3, Filipenses 3, 17 dice: hermanos, sed imitadores, ¿qué dice? De mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vea lo que dice, por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses 1, 6. Adelante unas cuantas páginas. Aquí vemos: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto es, ejemplos. Dios quiere que el pastor sea un ejemplo. ¿Cómo orar por su pastor? Para que él siga siendo ejemplo, hermanos, en su fe, en su vida personal, en su caminar con Dios, en su fidelidad al Señor. Necesito sus oraciones, pero Dios quiere que yo sea un ejemplo a ustedes, porque guiamos por ejemplo. Note la escritura, lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4:12, por favor. Primera de Timoteo 4:12.
¿Ya lo encontramos? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que, hermanos, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por cierto, hermanos, nosotros como padres necesitamos ser ejemplos de nuestros hijos. Hermano, a veces los hijos no son salvos luego, y no son ovejas y se descarrían, ¿verdad? Yo, hermanos, tengo que confiar en el Señor en cuanto a la familia, pero lo que yo debo de hacer en mi parte es yo permanecer como un ejemplo. Yo ser un ancla, yo ser como padre, hermano, un ejemplo de un buen esposo, ser un buen ejemplo de un buen padre, ser un buen ejemplo de un buen cristiano, ser un buen ejemplo de un buen ciudadano, un buen residente, ser un buen ejemplo de un buen empleado o un buen patrón, porque todo eso, aunque no nos demos cuenta, los hijos están viéndolo y les va a ayudar a crecer en su fe, hermanos, tarde que temprano. Yo he escuchado, he leído, he aconsejado, me he dado cuenta que muchos papás son como son porque están siguiendo el ejemplo de sus padres, aunque ellos no estaban conscientemente queriendo imitarlos. Es todo lo que saben, hermano. Y algún día, cuando usted es un buen ejemplo, sus hijos van a recordar su testimonio, van a recordar cómo usted trató a su esposa, cómo usted los trataba a ellos, y el poder del ejemplo, hermanos, es más poderoso que 1000 palabras. A veces podemos predicarles mensajes y leerles versículos, y gloria a Dios por eso, pero no hay cosa más poderosa que el ejemplo con nuestra propia vida. No somos perfectos, pero podemos ayudar, pedirle a Dios ayuda para ser un buen ejemplo, para no desviarnos, para no dejar de ser lo que tenemos que ser. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjense en qué áreas podemos ser ejemplo, hermanos. Palabra, cómo hablar. Hermano, tenga cuidado de no quejarse. No se queje, hermanos. No critique a otros. No chismee de otros. Es un buen ejemplo. Es fácil criticar a otros. Nos encanta el chisme, hermanos. Que si nos gusta el chisme, nos gusta hablar. ¿Y sabe quién está escuchando ahí? Los hijos. Y luego crecen y queremos que sean buenos cristianos, pero dicen, pero es que papá, tú me diste un mal ejemplo de chismear, de criticar, y pues ahora yo soy igual que tú. Y hermano, qué triste, porque no les dimos ese ejemplo en palabra, en conducta, hermanos, conducirnos como varones, dice la Biblia, conducirnos varonilmente, conducirnos aun cuando nos maltratan, cuando nos abusan, hermano, tener mansedumbre y tener una conducta que sea como la de Cristo. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué importante, hermano, cuando vamos en el carro, los hijos ven que otro se me cierra y que yo no le digo de maldiciones, que yo no hago señas con los dedos, que yo no hago cosas que cualquier otro hombre haría. Qué importante ver el ejemplo de un cristiano con una conducta controlada por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Todo eso penetra, todo eso es poderoso. Amor, hermano, qué importante que seamos un ejemplo de amor, de amar al prójimo. Nos falta mucho en amar, y hermanos, hay que crecer en amar, pero podemos pedirle a Dios que seamos como Él, que amemos al prójimo para que seamos un ejemplo. El espíritu, hermanos, que nuestros hijos vean un espíritu fervoroso, que nos vean en la iglesia cantando y alabando y diciendo amén y sirviendo a Dios y alegres en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Un buen ejemplo, hermanos, en fe, vivir por fe, confiar en Dios, orar a Dios, en pureza, hermano, tener un corazón limpio, una mente pura, tener una vida que respalde la pureza del Señor. Ejemplo, hermanos. Qué importante es ser ejemplos, porque el ejemplo es poderoso. Y por último, hermanos, un pastor es el que enseña, un pastor es el que edifica, un pastor es el que exhorta, un pastor es un ejemplo. Y por último, un pastor es el que
va a apuntar a otros a Cristo Jesús. El pastor, hermanos, debemos entender que no somos el fin en nosotros mismos, el fin es Cristo, hermanos. Él es el fin. Y yo estoy aquí, hermanos, para apuntarles a Cristo, para que no pierdan de vista a Cristo. Fíjense, vamos a ver el libro de 1 de Pedro, donde estábamos, ya para terminar. En 1 de Pedro, capítulo 5, y note lo que dice, 1 de Pedro 5, dice, voy a leer versículo 3, que no lo leí hace unos momentos, pero tiene que ver con lo que hablé de ejemplo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, el príncipe de los pastores viene otra vez. Vamos a verlo otra vez. Cristo viene, hermanos. Y Él va a recompensar a los pastores fieles, pero igualmente Él va a recompensar a la iglesia fiel. Él va a dar coronas a la iglesia fiel. Y Él quiere que no perdamos de vista que Él viene otra vez. Por eso, hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces vienen problemas, dificultades, cosas difíciles en la vida, pero nunca pierda de vista a Cristo, hermano. Porque solamente allí podemos estar seguros. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Cristo viene otra vez. Note lo que dice el libro de Ezequiel 34. Ezequiel 34. Y note igualmente, es una enseñanza casi paralela a lo que estamos viendo en 1 de Pedro. Y dice, versículo 7 de Ezequiel 34. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas. Hermano, qué bendición. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, el pastor de pastores está con nosotros. Y Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, hermanos. Somos las ovejas más bendecidas de todo el universo, porque habemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Andamos descarriados sin Cristo, hermano, pero encontramos a Cristo. Pero mientras tanto, ore por su pastor aquí terrenal, para que su pastor sea un buen pastor. Oremos unos por otros para que seamos una buena iglesia bíblica, hermanos, edificándonos, amándonos, cumpliendo la obra del ministerio, ganando almas, buscando a los perdidos, hermano, orándonos por otros, para que Dios vea esta iglesia, hermanos, y vea en esta iglesia
lo que Él quiere ver, a Cristo en nosotros, para que Él sea glorificado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la mayordomía que le das a un pastor. Dios, ciertamente tú sabes, cuando estudié esto y lo entendí, Señor, me da temor, me da temblor no ser, porque a veces no soy lo que debo de ser para con tus ovejas. Son tuyas, Dios. Tú me las has puesto bajo mi cuidado. Ayúdame, Señor, primeramente a enseñarles, a apacentarlas bien. Ayúdame, Señor, a edificarlas, no por mí mismo, pero orando por ellas, consolándolas, exhortándolas, Señor, animándolas. Ayúdame, Señor, a ser de bendición a estas ovejas y serles un buen ejemplo de amor, de fe, de pureza, de conducta, Señor. Perdóname porque a veces fallo y, Señor, yo quiero que vean a Cristo en mí. Señor, ayúdame, Señor, a ser un pastor que apunta al pastor de pastores. Señor, el fin eres tú, Señor. Tú eres la meta. Tú, Señor, eres nuestro buen pastor, el príncipe de los pastores y el gran pastor de las ovejas. Tú eres, Señor, el fin de todas las cosas, el alfa y el omega, el principio y el fin. Señor, ayúdanos a ser los creyentes que necesitamos ser para Cristo. Encontrar, Señor, eso que quieres que hagamos como miembros de esta iglesia. Señor, que no andemos errantes, que no andemos perdidos, que no andemos erráticos, pero que sepamos qué tenemos que hacer como iglesia. Y Padre, usa tu iglesia para tu gloria y tu honra. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría, Pastor Ramos? Dios tocó mi corazón esta tarde y la verdad es que si yo muriera, Pastor Ramos, no estoy seguro que yo iría al cielo. No estoy seguro que tengo vida eterna. Y yo quiero esta tarde pedirle a Jesucristo que me salve, que sea mi Salvador, que quite mis pecados, que me dé vida eterna, que me dé salvación por medio de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. ¿Quién diría, Pastor, ore por mí? Si yo muriera, no estoy seguro que voy al cielo, pero hoy quiero ser salvo. Levanta tu mano, habrá alguien así. ¿Alguien? ¿Quién diría, Pastor Ramos, estoy en la casa de Dios esta noche y yo quiero ser una buena oveja y quiero orar por el pastor de la iglesia y quiero, Señor, ser una bendición a la iglesia? Yo quiero, como dice la palabra, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Yo quiero ser una buena oveja y orar por el pastor, pero también quiero ser un buen miembro de la iglesia y servir a mis hermanos. Quiero, Señor, ser un miembro del cuerpo de Cristo que cumpla su función. Señor, ayúdame a ser una bendición a esta iglesia, tanto como miembro, como también un seguidor de Cristo. Ayúdame a ser una bendición a la sociedad que no conoce a Cristo. Ayúdame, Señor, a ser un miembro, una parte de esta iglesia que hagas tu voluntad y te dé gloria. El piano va a tocar, hermano. Si Dios tocó su corazón esta noche, en algún punto del mensaje, en alguna verdad, venga, ore al Señor, venga al altar, ore al Señor y pídele al Señor dirección, pídele al Señor entendimiento, pídele al Señor firmeza y fortaleza para ser ese miembro que usted necesita ser en esta iglesia, para que la iglesia crezca en conocimiento de Dios.
tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a ser buenos mayordomos en esta iglesia, Señor. Como miembros, como tus siervos, Señor, el pastor de la iglesia, como maestros de escuela dominical, como ujieres, Señor, como siervos de ministerios. Padre, ayúdanos a ser lo que debemos ser bíblicamente. Y gracias porque nos explicas con tu palabra cuál es el propósito de cada miembro y, Señor, cómo nos quieres usar. Dios, edifícanos y avívanos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad como iglesia y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor. Y pido, Señor, que Cristo sea visto en esta iglesia. Y, Padre, que podamos resistir al diablo haciendo tu voluntad, guardando la fe, Señor, siendo fieles. Gracias por esta noche, Señor. Bendice tu palabra y úsala para tu honra y para tu gloria. Y gracias por todo, Señor. Y te lo pido, te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor, pues, ese pie.